Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esto que es denominado el Foro Virtual de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional con motivo de la presentación del libro de mi autoría denominado Jurisdicción Supranacional. Soy el doctor Pablo Darío Villalba Bernier de la República del Paraguay. Soy vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional para Sudamérica, presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional y actualmente me desempeño como decano en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa, de la ciudad donde resido, de la ciudad donde vivo, que es Encarnación, Paraguay. Así que vaya un saludo muy especial para todos los internautas desde el corazón de América, con esta pequeña presentación del libro que está siendo patrocinada por la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Antes de comenzar, corresponde realizar los agradecimientos de rigor a toda la organización de este foro virtual. Un agradecimiento muy especial por brindarnos el espacio en una situación de crisis como la que está viviendo la humanidad en este momento. Y nada más adecuado que presentar un libro de jurisdicción supranacional en una situación de convulsión como la que actualmente estamos viviendo todos los seres humanos. Por lo que vaya mi aliento para todos aquellos que desde sus respectivos hogares están haciendo esfuerzos increíbles para sobreponerse a toda esta realidad, cruda realidad que nos toca vivir a toda la humanidad. Un agradecimiento muy especial también al presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, el profesor y amigo Eduardo Andrés Elandia Canosa, y a quien ha hecho posible que este foro virtual se concrete, que es la doctora Diana Beltrán, así que un saludo muy especial a todos ellos. En este tren de proseguir con los agradecimientos, también reconocer que estamos presentando este libro, Jurisdicción Supranacional, que es en segunda edición. La primera edición se había realizado en el año 2015, siempre publicado por Ediciones Nueva Jurídica de Bogotá, Colombia, donde una vez que se agotó la primera edición, inmediatamente el editor me solicitó la realización de la segunda edición de este libro, que se denomina Jurisdicción Supranacional. Es el libro que está en pantalla. Les decía, un agradecimiento muy especial porque este libro fue patrocinado por la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. De hecho, forma parte de la colección de esta organización, como también recibió el patrocinio de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Un último agradecimiento que corresponde realizarlo a mi querido amigo Eduardo Cajicá, quien es el editor del libro con su editorial Ediciones Nuevas Jurídicas, donde la verdad la mayoría de los autores de la Asociación Mundial hemos encontrado una acogida muy buena, por lo que también vaya mis agradecimientos al querido amigo Eduardo, que no solamente tuvo que ver con ser el partícipe directo de la publicación de esta obra, sino que también fue uno de los gestores de que esta obra se haya escrito. Recuerdo que en un encuentro que habíamos tenido en mi país, en Asunción, Paraguay, me decía Eduardo, yo había publicado un libro en Asunción que se denominaba Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se hacía un pequeño recuento de todo el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que en forma posterior, en un apéndice especial, tenía todo el tratamiento de los distintos casos que se habían planteado con relación a mi país, que por cierto eran 7, y que requerían de un tratamiento puntilloso. Entonces me abordé ese trabajo y lo publiqué en mi país. Cuando decía que cuando estuvo por allá el editor me pidió para que realizara una obra
referida al sistema interamericano de derechos humanos, no teniendo tan en cuenta lo que había ocurrido en Paraguay, sino que sea una obra más genérica, más adaptable a toda Latinoamérica. Bueno, comencé con esa impronta a los efectos de tratar de lograr que esta obra salga a luz. Costó un poco porque la verdad que era una temática que había abordado solamente en ese primer libro, como les contaba. Sin embargo, con el transcurso del tiempo me fui dando cuenta lo acertado que fue la recomendación del editor, que muchas veces es quien insta a que nosotros realicemos las investigaciones. Es el que está un poco midiendo el termómetro de cuál es la necesidad que tiene el individuo en el ámbito de las ciencias jurídicas. Tanto fue el acierto del amigo Eduardo que este libro, Jurisdicción Supranacional, en la primera edición que se publicara en el año 2015, fue la obra que tuvo mayor venta dentro del ámbito de la colección de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, con todo lo que ello conlleva, teniendo en cuenta que hay excelsos maestros del derecho latinoamericano y mundial que han escrito dentro de esta colección. Así que eso también es un motivo de gran orgullo, un motivo de gran satisfacción, teniendo en cuenta que es una obra que no fue publicada en mi país y que ha tenido una acogida muy pero muy favorable en nuestros países latinoamericanos. A tanto llegó esto que esta primera edición, que contaba con 700 páginas aproximadamente, al hacer la segunda edición me vi en la obligación de actualizar, me vi en la obligación de ampliar la obra, teniendo en cuenta que había un temario nuevo que ya había sido abordado en esos años. Hay que reconocer que la primera obra, la del año 2015, trataba los fallos del sistema interamericano hasta el año 2012. En esta obra, que se publica el año pasado, en el año 2019, en la segunda edición, ya abarca una cantidad de 980 páginas, es decir, más de 200 páginas que la primera edición, donde hacemos toda una actualización de los fallos jurisprudenciales que fueron desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el año 2018. Esto implica, hemos avanzado un tiempo muy considerable, del 2012 al 2018, prácticamente 6 años. En 6 años donde han ocurrido casos muy relevantes en el sistema interamericano que un poco movilizan y transformaron toda la realidad del control de convencionalidad en Latinoamérica. De modo que un poco eran estas palabras introductorias para los agradecimientos de rigor, porque creo que es justo que cuando una obra tiene éxito le reconozcamos a quienes fueron los gestores de la misma. Entonces, en esta segunda edición lo que tratamos de hacer fue un poco reformular el paquete de informaciones que habíamos tenido en la primera y tratar de plasmarlos de una manera diferente en la segunda edición. De hecho, los capítulos son más abundantes y tenemos una división totalmente distinta. Entonces nos hemos dedicado en una primera parte a compendiar todo aquello que implicaba el sistema de introducción de los derechos humanos, todo esto que significa el acceso al sistema interamericano, esa visión que hoy tenemos que tener dentro del proceso transnacional, esa visión de humanismo que se tiene que tener dentro del proceso transnacional y que implicaba los sistemas generales de protección como un análisis de dónde está involucrado y dónde se encuentra inserto el sistema interamericano de derechos humanos dentro del contorno de organismos de protección. Hay que tener en cuenta que se tiene un sistema universal de protección de derechos humanos y nosotros dentro de ese sistema de protección universal somos un apéndice que está implementado y que está aplicado a Latinoamérica. Entonces, mejor, a América, porque a Latinoamérica tiene incidencia todo lo que implica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no debemos olvidar que todos los países americanos son parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, así como nosotros tenemos nuestro sistema interamericano,
los otros continentes también tienen sus sistemas de protección, léase Sistema Europeo de Derechos Humanos, Sistema Africano de Derechos Humanos. De modo que nosotros nos hemos focalizado exclusivamente en el desarrollo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la segunda parte del libro, si ya nos adentramos en todo esto que es descriptivo en materia de la vía procedimental dentro del Sistema Interamericano. Por un lado, cómo se inicia la acción, cómo se plantea la denuncia o la pretensión transnacional que tiene su inicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo el trámite que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto somos muy críticos de todo lo que implica la Comisión Interamericana, y si me permiten decirlo, creo que es uno de los puntos negros de protección del sistema. Si hay algo que tenemos que comenzar a pensar muy seriamente los latinoamericanos, es la modificación de actuación que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se produce ante la Comisión un cuello de botella que no podemos superar y donde se trancan todas las denuncias, y eso es muy malo para el sistema, teniendo en cuenta que los casos que llegan ante la Corte son escasos. Pero bueno, esa es la vía un poco que se tiene de ingreso al sistema interamericano. Luego también se trata todo el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acá es bueno decirlo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los últimos tiempos, con su actuación tan eficaz, ha transformado la ciencia jurídica latinoamericana. Si hay algo que estamos teniendo es un reverdecer de una nueva simbiosis jurídica que nos está permitiendo avisorar un futuro muy próspero si es que somos capaces de tener una lectura correcta de la problemática. Y aquí es donde juega un papel fundamental el control de convencionalidad. Pero les decía, se hace la descripción de todo el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta llegar a la etapa de ejecución, el tratamiento de las opiniones consultivas y de las medidas cautelares que se realizan dentro del sistema. En una tercera parte nos adentramos dentro del libro a observar o a abarcar temas que para nosotros son vitales y que tienen una vinculación muy directa con el sistema interamericano. Por ejemplo, este impacto que tiene en la actualidad la constitucionalización o el constitucionalismo sobre el sistema interamericano, o mejor, este diálogo que comienza a producirse, esta necesidad de fusión entre ambos estamentos que hoy día se está plasmando casi en forma natural dentro de lo que se denomina el derecho procesal constitucional. Un derecho procesal constitucional que desde nuestro punto de vista tiene tres ejes temáticos muy claramente especificados. Por un lado, un derecho procesal constitucional que debe analizar el derecho constitucional, deriva de lo constitucional. Un derecho procesal constitucional que tiene que analizar el derecho procesal. Y un derecho procesal constitucional que también tiene que analizar todo lo que viene de la jurisdicción supranacional, o si le quieren llamar jurisdicción convencional o jurisdicción sistema interamericano de derechos humanos. En esta fusión de los tres estamentos es que se plasma hoy día el derecho procesal constitucional. Es decir, todo aquel que pretenda abarcar el estudio del derecho procesal constitucional, pues necesariamente va a tener que analizar estos tres aspectos de la ciencia jurídica. Entonces les decíamos, en la tercera parte se abarcan temas muy importantes como el control de convencionalidad, que incluso a partir del caso Hellman pasa a ser un caso bisagra dentro del sistema interamericano. Incluso nosotros solemos decir, en Latinoamérica podemos hablar antes y después de Hellman, porque a partir de Hellman la cosa cambia, y la cosa cambia para bien, y la cosa cambia de manera trascendental, a punto tal que hoy el control de convencionalidad se ha convertido en el tema del momento en casi todas las áreas de las ciencias jurídicas. Casi todos los congresos terminan tratando control de convencionalidad por la incidencia que ésta ha tenido. Una cuarta parte de la obra nos dedicamos a analizar temas específicos y puntuales que tienen mucha relación con todo esto del sistema interamericano. Un ejemplo de ellos es
esto que se dio en denominar el derecho autónomo a la verdad, que a partir del caso Vereda La Esperanza contra Colombia en el año 2017 se consagra el derecho autónomo a la verdad. ¿Esto qué implica? Implica que en el sistema interamericano, más allá de que podamos buscar indemnizaciones o que podamos buscar penas punitivas contra aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos, el único objetivo que se podría poner como fin dentro del proceso implicaría que si se habilita la instancia internacional con el único objetivo de que se sepa la verdad, pues ya estamos ante la antesala de una realidad concreta que tiene que ser concebida. Ergo, el sistema interamericano se abre cuando esto ocurre. También se trata sobre el debido proceso y la incorporación de las nuevas tecnologías dentro del sistema interamericano. Para finalizar, hacemos un desenlace donde en este desenlace planteamos lo que hoy está significando esta fusión entre sistema interamericano y derecho constitucional engendrados en el derecho procesal constitucional y que hoy nos está planteando verdaderamente una mutación, una transformación, un cambio, nuevos paradigmas. Hoy se habla de la verdadera concreción del Estado social de derecho, de la transformación del concepto de soberanía, de la consolidación de la convencionalidad, de un compromiso con el sistema interamericano, un compromiso con el sistema democrático. Entonces, vean ustedes cómo los derechos humanos comienzan a tocar las puertas de los distintos órdenes internos, diciéndoles, señores, hoy el orden interno tiene que estar acomodado a los verdaderos intereses proteccionistas de la humanización, verdaderos intereses proteccionistas de derechos fundamentales que solamente se van a plasmar con la defensa de los derechos humanos. En definitiva, y para culminar, la idea fue aportar un granito de arena en esta excelsa máquina de construir una ciencia jurídica nuestra, latinoamericana, y que hoy se plantea como el puntal de transformación en el mundo. Debemos ser conscientes de esto. Latinoamérica hoy está siendo mirada desde fuera. Latinoamérica, si es capaz de realizar la mutación que corresponda a nivel filosófico, teórico y jurídico, podremos estar hablando a futuro de una transformación de fuste que va a estar liderada por Latinoamérica. Así que hago votos para que esto efectivamente suceda. Muchísimas gracias.